No me contrataron por casualidad, señor, y lo que está a punto de ver no es un capricho ni una exageración, sino la verdad que esta casa ha escondido por demasiado tiempo. Hoy le voy a mostrar algo que no podrá ignorar, porque una vez que las imágenes entren a sus ojos, ya no habrá forma de volver a creer en las mismas mentiras. Respire hondo y no me interrumpa, porque cada detalle importa, y cada detalle explica por qué sus hijas dejaron de dormir sin despertar en medio del miedo. Yo no llegué aquí para ganar simpatía ni para provocar lástima. Llegué con una decisión tomada y con el corazón endurecido por todo lo que ya perdí. Si me tiembla la voz, no es por inseguridad, es porque cargo la memoria de quienes no pudieron defenderse cuando era urgente defenderlas. Después de hoy, señor Ricardo, la mansión Monteiro ya no será un palacio impecable, será el escenario donde la verdad finalmente toma su lugar. El portón de hierro se abrió con un quejido grave, y la fachada de cristal devolvió el sol como si quisiera cegarme, perfecta por fuera y silenciosa por dentro. Empujé mi maleta vieja con ruedas gastadas y sentí ese olor caro a cera, jardín recién regado y algo más frío que no supe nombrar en el primer minuto. El piso de mármol estaba tan pulido que parecía agua inmóvil, y cada paso mío dejaba una sombra estrecha que se alargaba sin atreverse a pertenecer a ese lugar. Yo llevaba mi uniforme azul descolorido, las costuras reforzadas a mano y los bolsillos cosidos por segunda vez, porque no es la primera casa donde intento volver a empezar. No venía a impresionar a nadie con títulos ni recomendaciones, venía a hacer un trabajo que otros abandonaron y también a cumplir una promesa que me hice la noche más oscura de mi vida. Me llamo Elisa Rodríguez, y aunque parezca que traigo poco, traigo suficiente coraje para abrir cualquier puerta donde una niña esté llorando en silencio. Usted estaba en la escalera del vestíbulo con esa cara de hombre que ya no descansa, señor Ricardo, como si el cansancio se le hubiera pegado a la piel por dentro. Noté la forma en que miró su reloj sin verlo, ese gesto de quien quiere que todo se arregle, pero no sabe por dónde empezar a detener lo que duele. Detrás apareció Viviana con tacones que suenan a sentencia, sonrisa de espejo bien aprendido, y ese perfume que entra antes que la persona y se queda más tiempo que la verdad. ¿Tú eres la nueva niñera?, dijo sin esperar respuesta, midiendo el uniforme y no mis manos, midiendo el precio de mis zapatos y no el valor de mi mirada. Respondí con la voz serena que se consigue después de perder demasiado. Sí, señora, las cuidaré como si fueran mías, y cumpliré con todo lo que sea necesario. Ella sonrió sin alegría, como quien ya vio muchas promesas romperse, y pensé que quizá hoy iba a aprender lo que se siente ver romperse la suya. Las gemelas Laura y Lía me observaron desde el borde de la escalera, dos pares de ojos hondos que se parecían tanto que parecía que una respiraba por la otra. No hablaban mucho, pero se respondían con gestos pequeños, dedos apretados, hombros pegados, como si hubieran aprendido a vivir de espaldas al ruido para sobrevivirlo. Me acerqué despacio, sin ese entusiasmo falso que espanta, y con la voz bajita que se usa con quien ya conoce el miedo mejor que los cuentos. Les dije que a partir de hoy yo iba a ser quien les cortara la fruta, les peinara las trenzas sin jalar y les contara historias donde nadie se queda encerrado. Ellas no sonrieron, pero dejaron de tensar la mandíbula, y eso para mí fue suficiente, porque la confianza no aparece en un solo día, se construye sin hacer ruido. Sentí que en esa mirada compartida había preguntas que aún no tenían permiso para salir, y supe que mi trabajo empezaba antes de cualquier contrato. A la hora de la cena, todo brillaba demasiado. El mantel, las copas de cristal, los cubiertos en orden perfecto, menos los ojos de quien debía proteger primero. Viviana jugaba a la paciencia delante de usted, señor, pero cuando su atención se iba, el tono le cambiaba como cambia el metal al enfriarse de golpe. En esta casa no hay tiempo para dramas, dijo acomodándose el cabello frente al reflejo, como si el reflejo pudiera contestarle algo más que su propia cara. Las niñas empujaron el plato con un gesto aprendido, no de capricho, sino de quien asocia el bocado con una noche larga, y yo lo entendí antes de que alguien lo negara. Respondí sí, señora, cuando me habló de reglas y horarios,
y guardé en mi memoria la lista exacta de gestos que explican más que cualquier discurso. Había una tensión que cortaba el aire en tiras, una cuerda invisible tendida entre los barrotes del orden y las manos pequeñas que ya estaban cansadas de sostenerla. Esa primera noche, la mansión no durmió. O quizá fui yo quien escuchó lo que otros prefieren callar, porque el silencio aquí nunca es vacío, siempre trae algo dentro. El viento golpeaba los ventanales como si quisiera entrar a decir lo que nadie quería oír, y los pasillos parecían alargarse a propósito para perder el tiempo justo. Yo intenté rezar un poco, no por costumbre, sino por urgencia, porque hay oraciones que nacen cuando la realidad empieza a parecerse demasiado a lo que tememos. Antes de apagar la luz, pasé por el cuarto de juegos y anoté mentalmente cada detalle, cada muñeca sentada en su lugar, cada dibujo pegado sin torcer, cada marca que no debería estar. Me prometí que si había algo escondido, iba a sacarlo a la luz, y si había una llave, iba a encontrarla, y si había una puerta, iba a abrirla, aunque me doliera el pasado. No sabía todavía de jaulas doradas ni de cámaras externas, pero mi instinto ya estaba listo, porque las verdades grandes siempre empiezan con un ruido pequeño. A la mañana siguiente, comencé a limpiar el cuarto de juegos pensando que era solo desorden infantil, pero al acercarme a la pared vi marcas profundas hechas con uñas pequeñas, como si alguien hubiera intentado escapar desde adentro de una pesadilla silenciosa. Me incliné y noté dibujos repetidos de una jaula dorada, siempre la misma, con barrotes finos y cerradura al centro, idéntica en todas las hojas. Pregunté suave, ¿qué significa esto, mi amor? Tratando de sonar tranquila. Laura bajó la mirada con miedo antiguo y Lía murmuró casi sin aire, es la jaula de mamá. Ese nombre me perforó directo en la columna y sentí de inmediato que esa casa escondía algo que nadie más quería nombrar. Antes de que pudiera insistir, Viviana apareció como si hubiera estado escuchando detrás de la puerta, con esa sonrisa tensa que no llega nunca a los ojos y perfume demasiado fuerte para ser casual. Elisa, no alimentes fantasías infantiles. Aquí no ganamos tiempo con tonterías, dijo sin siquiera mirar a las niñas, como si fueran objetos sin voz. Tomó una copa de vino desde temprano y se fue caminando con la seguridad de quien controla más cosas de las que debería controlar. Las niñas quedaron quietas, congeladas, sin una sola palabra más, como criaturas entrenadas para callar. Y yo entendí que aquí nada era imaginación. Aquí el silencio era defensa. Aquí el silencio era mecanismo de sobrevivencia. Esa noche intenté dormir en el cuarto de servicio, pero la mansión respiraba como si tuviera vida propia, como si murmurara cosas en rincones que nadie limpia, como si guardara secretos entre mármol y vidrio. Los pasillos parecían mover el aire de un modo irregular, como si algo caminara sin dejar rastro. Me levanté, caminé hacia la ventana y vi el jardín iluminado por la luna, perfecto, simétrico, imposible de sospechar desde una fotografía. Pero el miedo no siempre se ve a simple vista, a veces se presiente como olor, y mi cuerpo me avisaba que esa casa tenía historia antes de mí, y que si yo había llegado aquí, no fue casualidad, fue destino empujándome hacia el lugar exacto. De pronto escuché un golpe metálico, el sonido de algo pesado arrastrándose sobre piedra. Un ruido tan fuera de lugar a esa hora que el corazón me saltó al cuello sin aviso. Miré nuevamente hacia el jardín, buscando origen, pero no vi a nadie, solo sombra y reflejo. Abrí la puerta del cuarto de las niñas y ahí estaban despiertas, abrazadas, respirando entrecortado, como si esperaran que alguien volviera a castigarlas. ¿Lo hace todas las noches?, pregunté, y Laura solo clavó la mirada en la pared con terror aprendido, y yo entendí que lo que pasaba aquí no comenzaba conmigo, solo que yo era la primera que estaba dispuesta a mirar sin huir. En la cena siguiente, las niñas volvieron a no comer, pero no con rebeldía, sino con resignación, como quien ya sabe cuál será el precio de un bocado equivocado. Viviana, con voz dulce falsa que solo engañaba al que quería ser engañado, comentó frente a Ricardo: «Estas niñas necesitan aprender límites. Elisa debería ser más firme». Cuando él subió al despacho,
Su tono cambió como cuchillo sin filo. Aquí no quiero lágrimas, entiéndelo de una vez. Y ese cambio, ese actoraje perfecto, ese doble rostro en una misma boca, confirmó lo que ya sospechaba. Viviana no necesitaba gritar para hacer daño. Su arma era psicológica y su método era silencioso. Esa mujer disfrutaba del control. Antes de dormir pasé al baño del pasillo a mojarme la cara para pensar más claro, y al girar la cabeza hacia el espejo, sentí una presencia detrás, como si alguien me estuviera mirando muy cerca, sin hacer ruido. Me di vuelta bruscamente, pero no había nadie, y sin embargo lo sentí igual. No fue paranoia, fue advertencia. Algo dentro de mí me dijo que ese ruido metálico volvería, y que la mansión tenía un punto débil que yo aún no había visto con mis propios ojos. Me dormí tarde, pero con una idea fija ardiendo dentro de mi cerebro. Si este lugar quiere esconder algo, yo voy a encontrarlo. Y si hay una jaula, yo voy a ver quién la usa y para qué. Esa madrugada, cuando el reloj marcó las 3:17 am, el mismo ruido metálico volvió a romper el silencio, como si alguien empujara hierro contra piedra. Solo que ahora no era un sonido ocasional. Era insistente, constante, decidido, casi como si alguien quisiera asegurarse de que yo lo escuchara sí o sí. Me levanté sin prender luz, respirando despacio, sintiendo el piso frío bajo mis pies descalzos mientras cruzaba el pasillo oscuro que parecía más largo a esa hora. Cada paso que daba, mi corazón latía más fuerte y mis manos comenzaron a sudar sin control. Me asomé por la cortina del pasillo que daba al jardín y allí lo vi por primera vez. Una estructura dorada gigante bajo la luz de luna, brillante como un objeto de lujo y horror mezclados. Era una jaula real, con llave real, con barrotes reales. No era imaginación, existía. Lo más perturbador no fue ver la jaula, sino ver quién estaba parada frente a ella, completamente sola bajo la luna, como si nada del mundo pudiera tocarla ni juzgarla. Era Viviana, con una bata roja de seda que se abría con el viento, sujetando un trapo húmedo con el cual limpiaba lentamente los barrotes dorados, como quien cuida una reliquia muy personal, muy cuidada, muy amada. No parecía alguien improvisando crueldad, parecía alguien que hace esto hace tiempo. Después se agachó y comenzó a pulir la cerradura, murmurando algo como una canción suave, un canto que nunca había escuchado en ninguna lengua. Yo entendí al instante. Esa jaula no era castigo. Esa jaula era ritual. Esa mujer vivía para ese momento. Me agaché lentamente para no dejar rastro contra la ventana y me escondí detrás de una cortina gruesa, rezando para que ella no levantara la mirada hacia donde yo estaba. Pero el destino quiso dejar claro que esta guerra ya había comenzado. Cuando se inclinó para dejar la llave en el suelo junto a un banco de piedra, escuché perfectamente su voz decir: «Mañana, ellas van a aprender obediencia verdadera». Esa frase se me incrustó directo en los huesos, porque no hablaba de juego, no hablaba de berrinche infantil, hablaba de tortura emocional metódica. En ese segundo entendí que yo podía estar en peligro también, y sin embargo, no retrocedí. Porque si yo no frenaba esto, nadie lo iba a frenar. Me moví con cuidado para regresar hacia el cuarto de las gemelas, pero en ese intento, un pequeño trozo de vidrio que no había visto debajo de mi pie se quebró, haciendo ese sonido seco que en el silencio de madrugada explota como un disparo. Viviana levantó la cabeza lento, no como alguien asustado, sino como depredador que huele presencia. Giró su rostro hacia donde yo estaba oculta, como si buscara respirar mi miedo. Esperé sin mover un músculo, conteniendo la respiración, sintiendo cómo la sangre subía caliente al rostro y me zumbaba en las sienes. Un segundo eterno donde pensé que me había visto, pero luego se giró otra vez hacia la jaula y yo aproveché para escapar. Corrí hacia el cuarto de las niñas sin ruido. Cerré la puerta con cuidado y me senté junto a sus camas sin poder ordenar mis propios pensamientos. Ellas estaban despiertas, abrazadas, con los ojos abiertos como si ya supieran que algo acababa de pasar allá afuera. Lía me preguntó con la voz pequeñita y quebrada: ¿lo hará otra vez? Y esa pregunta, en esa voz, fue peor que ver la jaula en sí, porque demostraba que para ellas esto no era nuevo. Para ellas esto era rutina, costumbre,
pasado repetido. Me senté junto a ellas, las abracé y les prometí algo que no acostumbraba prometer desde que perdí mi familia. Conmigo nadie va a volver a meterte ahí. Pero yo sabía que solo prometer no bastaba, que contra ese tipo de maldad una palabra no es suficiente. Si quería protegerlas de verdad tenía que tener pruebas irrefutables, evidencias grabadas, registros que nadie pudiera destruir o negar. La palabra de una niñera no se le cree a un juez. La palabra de dos niñas traumatizadas se cuestiona, pero un video destruye cualquier mentira. Esa noche supe lo que tenía que hacer, encontrar dónde estaba la evidencia, porque esa casa tenía cámaras, tenía sistemas, tenía memoria digital, y si ese crimen había sido repetido, debía haber quedado registrado en algún archivo escondido. Yo no iba a dormirme nunca más sin rastro. Al día siguiente comenzaría a buscar, y no me iba a detener hasta tener en mis manos la verdad absoluta. Al día siguiente, limpiando el estudio, encontré un cajón entreabierto lleno de papeles viejos y debajo de carpetas que parecían estar ahí hace años, había un pequeño pendrive negro sin etiqueta, como si hubiera sido escondido en prisa. Lo tomé sin pensarlo 2 veces, lo guardé dentro del bolsillo interior de mi delantal y esperé a que la casa quedara sola. Cuando Viviana subió a la habitación a darse un baño largo con música alta, bajé rápido a la cocina, donde había una computadora portátil de servicio que nadie usaba más que para inventario. Conecté el pendrive y lo que apareció me dejó sin aire. Eran los archivos de las cámaras externas del jardín, fechas, horas, secuencias, y una en particular coincidía con la madrugada en que yo vi la jaula por primera vez. Abrí el archivo con manos que ya no respondían a mi cabeza y vi exactamente lo que había visto yo desde la ventana. La jaula dorada brillando como si fuera un objeto de lujo, Viviana limpiando los barrotes con calma ritual y las gemelas llorando en silencio como animales atrapados. Pero había algo más. En un momento del video, Viviana se detuvo, miró directo a la cámara, como si supiera perfectamente que estaba siendo grabada, y sonrió. No era una sonrisa casual, era una sonrisa que hablaba de poder, de dominio, de placer perverso por el control. Ese fue el segundo en que confirmé que no tenía frente a mí una mujer conflictiva, tenía frente a mí un monstruo que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cerré el archivo, desconecté el pendrive, apagué la laptop y me quedé varios minutos respirando hondo sin poder moverme, tratando de procesar lo que esto significaba legalmente, emocionalmente y físicamente. En esa casa no había un problema de conducta, había un crimen en ejecución continua, y yo entendí que ya no se trataba solo de sobrevivir mi empleo, se trataba de salvar 2 vidas pequeñas que estaban atrapadas en un juego de tortura psicológica. Guardé el pendrive en la costura interna del delantal, la parte doble reforzada donde nadie nunca revisa. Salí de la cocina como si nada hubiese pasado, siguiendo mi rutina normal, limpiando, ordenando, cuidando. Pero ahora cada paso mío tenía dirección. Yo iba a exponer esto. Esa misma tarde, cuando Ricardo regresó más temprano de lo normal, aproveché para pedirle 5 minutos a solas en el despacho. Le entregué el pendrive sin explicar demasiado. Solo dije, «Tiene que ver esto usted mismo y hoy mismo». Él dudó un segundo, pero su cansancio ya no le permitía ignorar más señales. Abrió el video y en cuestión de segundos su rostro se transformó como si hubiera entendido de golpe que esa casa no estaba fallando por capricho, estaba contaminada desde adentro. Vio a sus hijas llorando, vio la jaula, vio a Viviana sonreír directo a la cámara como si estuviera complacida de que alguien la viera. Cuando terminó el video, él no habló por casi 1 minuto, solo respiró, y cada respiración era más fuerte que la anterior. ¿Por qué haría esto?, preguntó en voz baja, sin poder juntar lógica con realidad. Y yo no sabía todavía cómo decirle la verdad completa, porque la verdad completa todavía estaba adentro del dolor que yo cargaba y que no me cabía en un solo suspiro. Pero le dije lo esencial. Hay secretos que usted no sabe, que vienen de antes de que yo llegara aquí. Cosas que conectan su pasado con el mío y que alguien está usando contra ambos desde hace años. Él me miró fijamente,
como si algo muy dentro de él ya supiera que esto no era coincidencia, como si su intuición estuviera reconociendo que el destino sí puede unir dos tragedias para desarmar una mentira, y ahí entendí que estaba listo para escuchar más de lo que creía. Sin embargo, antes de contarle todo, necesitaba que él mismo confirmara algo que yo sospechaba desde el primer día, y le pregunté, ¿su esposa fallecida tenía una amiga muy cercana? ¿Una que siempre usaba vestido rojo en eventos importantes? Ricardo se quedó helado. Me dijo que sí. Me dijo que esa mujer había estado con su esposa el día del accidente. Me dijo que ella fue quien insistió en que ese viaje sucediera y quien después lloró frente a todos como víctima de la misma historia. Era Viviana. Era la misma mujer. Era la dueña de la jaula. Y ese fue el momento exacto, señor, donde su tragedia y la mía se conectaron como si hubieran sido una sola desde el principio. Subimos al cuarto que él mantenía cerrado como un santuario, y apenas entramos, el aire cambió de temperatura, como si el perfume de la esposa aún viviera entre las cortinas y los marcos de fotos intactos. Ricardo retiró con dedos temblorosos un cuadro grande, y detrás apareció un pequeño cofre con combinación, de esos que pareciera que custodian más que objetos, custodian decisiones. Marcó la clave despacio y el clic de la cerradura sonó como un disparo contenido desde hace años. Adentro, una carta doblada con bordes amarillos y un segundo pendrive etiquetado privado. Me miró sin hablar, porque a veces el lenguaje estorba cuando la verdad ya empezó a caer. Si lees esto, algo salió mal, susurró, y la sala se quedó sin oxígeno. La carta, escrita con letra firme pero herida, explicaba que la mejor amiga que todos aplaudían no era quien decía ser, que había señales que nadie quiso ver, y que si algo le pasaba, buscara a Elisa Rodríguez porque, aunque yo no lo supiera, era la única testigo viva de lo ocurrido aquella noche. Leer mi nombre ahí me partió en dos, como si el tiempo me hubiera estado empujando hacia esta casa desde el momento exacto del choque. Ricardo apretó los ojos cuando encontró un detalle que lo destrozó. La mención de un vestido rojo como pista, el mismo color que lo perseguía en recuerdos a los que nunca se atrevió a volver. No es coincidencia, dije bajito, y su silencio me dio la razón. Conectamos el segundo pendrive y vimos secuencias privadas, eventos sociales, entradas y salidas, pequeñas conversaciones que parecían triviales hasta que las miras con los lentes correctos. Viviana aparecía en cada punto clave como engrane preciso, la que organizaba la revisión del auto, la que insistía en el viaje, la que llevaba y traía mensajes cuando el dolor era más fácil de manipular. La esposa, en un clip corto, hablaba a la cámara con una serenidad que me quebró. Si algo me sucede, no confíes en mi amiga, busca a Elisa. Era una advertencia desde el pasado, un dedo señalando al presente con claridad quirúrgica. Y ya no podíamos escondernos detrás de dudas amables. Había que actuar. No podemos acusarla solo con recuerdos, dije, sosteniendo la carta como quien sostiene un salvavidas. Necesitamos flagrancia presente, pruebas irrefutables que la muestren haciendo lo que hace cuando cree que nadie la mira. Entonces le propuse un plan simple y letal. Fingir un viaje, salir con maleta a la vista, dejar el motor en marcha para vender la historia, estacionar lejos y volver a pie por el camino lateral que usan las niñeras cuando huyen. Dentro de la casa, yo quedaría con las niñas para contener daño, y usted grabaría desde el despacho la secuencia con tiempo, hora y ángulo. La serpiente siempre repite el ritual cuando nadie la molesta, añadí, y él asintió con una furia que ya había encontrado dirección. Ajustamos detalles como si estuviéramos montando una operación quirúrgica, teléfonos con batería llena, copias de los videos en 2 memorias distintas, una guardada en mi delantal cosida por dentro y otra en la caja del botiquín del pasillo. Revisamos horarios de rutina de Viviana, notas de cuándo baja con copa a media tarde, qué música pone cuando quiere disimular, cuánto tarda en cruzar del vestidor al jardín. Colocamos discretamente un clip metálico en el cerrojo de la jaula para que no pudiera alegar «se cerró sola» y acordamos una señal única por si algo se salía de control. 2 golpes cortos en el radiador del despacho que yo escucharía desde el corredor.
Nada quedaría librado al azar. Antes de salir, Ricardo sostuvo la carta como se sostiene a un ser querido por última vez, y me dijo con la voz rota pero firme que esta vez no iba a fallarles a sus hijas. Yo asentí sin heroísmos, porque el heroísmo verdadero no hace ruido, se prepara, calcula y resiste. Él bajó con la maleta, encendió el coche, dejó que el portón eléctrico cantara su mentira y la calle se tragó el ruido del motor, mientras las cámaras internas registraban su aparente partida. Minutos después, la casa volvió a su respiración habitual, ese silencio que ya conocíamos demasiado. Yo abracé a Laura y a Lía y les prometí que hoy sería diferente. Afuera, unas suelas volvían por el sendero lateral. Adentro, el ritual de Viviana estaba a punto de repetir su peor capítulo por última vez. Viviana bajó temprano vestida con una elegancia exagerada para un día normal, usando ese vestido rojo que comenzaba a sentirse como un símbolo de advertencia más que como una prenda. Sus tacones sonaban con un ritmo cínico contra el mármol, como marcando el compás exacto de la última danza que ella creía controlar. Se sirvió vino antes del mediodía y caminó por el jardín como quien revisa propiedad antes de cobrar boleto. Confiada, dueña, intocable. Ni siquiera sospechaba que Ricardo ya estaba atrás, mirando todo desde la rendija del despacho, escondido detrás de la cortina verde de terciopelo. Yo respiré profundo porque sabía que estábamos entrando al punto sin retorno. Hoy, esta mujer iba a mostrar lo que era sin máscara. Se acercó al cuarto de las niñas con esa voz dulce falsa que engañaría a cualquiera que no supiera lo que yo ya sabía. Mis pequeñas, hoy vamos a jugar algo nuevo. Vengan conmigo, no tengan miedo. Yo las cuidaré mejor que nadie, dijo con un tono demasiado suave para ser verdadero. Laura y Lía se miraron entre ellas primero, después a mí, como pidiendo permiso silencioso. Yo asentí apenas con un gesto para no romper el plan. Las niñas caminaron lento, tensas como quien ya reconoció la dirección del miedo. Viviana tomó las llaves de la jaula desde la cajita de plata del vestidor. Esa llave brilló como sentencia. Era hora. El ritual se activó otra vez frente a mis ojos. Caminé detrás de ellas manteniendo distancia calculada, simulando sumisión para no despertar sospecha anticipada, pero lista para reaccionar si era necesario. El jardín estaba demasiado quieto, como si el clima entendiera que algo más grande que un simple juego infantil estaba a punto de ocurrir. Viviana abrió la jaula y con gesto cortés empujó primero a las niñas hacia adentro, como si les estuviera abriendo la entrada a un castillo dorado. Yo avancé para impedir que se bloqueara desde afuera, pero antes de eso, ella empujó también mi hombro y me lanzó dentro sin dudar, como si ya hubiera medido el peso de mi cuerpo desde hace días. Caí dentro junto con ellas. Esta vez también quería atraparme a mí. Cerró la puerta dorada y la trancó con un movimiento suave, casi delicado, como quien cierra un cofre con una joya. Sonrió con una calma enferma y luego comenzó a retroceder lentamente, saboreando el momento como quien disfruta el clímax de su propio teatro oscuro. Ahora sí, todas aprenderán su lugar definitivo, dijo, sin elevar la voz. Tomó el balde y comenzó a llenar agua helada de la pileta del jardín. Cada gota cayendo dentro resonaba como un reloj marcando sentencia, y yo entendí que ella tenía un método exacto para quebrar. Era esto lo que venía repitiendo durante años. Pero esta vez no estaba sola. Esta vez había ojos extra grabándolo todo. Justo cuando estaba por arrojar el agua hacia la jaula, el portón principal de la mansión se abrió con fuerza y el eco retumbó como trueno de tormenta, acercándose. El sonido fue tan seco que Viviana dio un giro brusco hacia la entrada. Ricardo estaba ahí, parado, completamente quieto, con un teléfono levantado, grabando absolutamente todo. No gritó, no dijo insultos, no perdió control. Su silencio fue más fuerte que cualquier palabra. La sangre se le bajó del rostro a Viviana. Ella tragó saliva porque entendió que el juego terminó para ella. Y por primera vez vi miedo en los ojos de la mujer que hacía temblar a todos. Ricardo comenzó a caminar despacio hacia la jaula, sin quitar los ojos de ella, con una frialdad quirúrgica que solo aparece cuando la verdad deja de ser teoría
y se vuelve evidencia frente a cámara. Viviana intentó improvisar una excusa barata, diciendo que solo estaban jugando, que yo la estaba manipulando, que todo era un montaje, pero su voz ya no tenía control. Su personaje se quebró frente a sus propias acciones registradas. Y ese fue el instante exacto en que entendí que por fin la jaula ya no era símbolo de miedo. Era el escenario donde la verdad derrotó a la mentira. Ricardo se acercó a la jaula con paso medido, sin vacilar y sin apartar la mirada de Viviana, y cuando estuvo lo bastante cerca para que su voz no necesitara elevarse, habló con una calma que helaba más que cualquier grito. «Viviana, mírame bien, porque este momento no vuelve», dijo, sosteniendo el teléfono que seguía grabando con hora y fecha, como un notario electrónico imposible de rebatir. Yo abracé a Laura y Lía por detrás de los hombros, dejando que respiraran el aire nuevo que entraba por la puerta abierta, ese aire que ya no olía a miedo, sino a final. Viviana intentó sostener la mirada, pero el temblor mínimo en su párpado izquierdo delató que el personaje se estaba descosiendo por dentro, puntada por puntada. No hubo insultos, no hubo escena, solo un silencio quirúrgico que la obligaba a escucharse a sí misma dentro de un eco sin salida. Y en ese vacío, por primera vez, su poder comenzó a verse pequeño, casi ridículo, como un decorado caro apuntalado con madera podrida. Ricardo apoyó el celular en el borde de la mesa del jardín, de modo que el lente la encuadrara completa, y sacó del bolsillo el pendrive con un gesto simple, casi cotidiano, como si fuera una llave de casa. «Esto, Viviana, es la diferencia entre tu palabra y la verdad», dijo sin subir el tono, y la frase cayó con el peso de algo que ya estaba decidido antes de ser pronunciado. No enumeró cargos, no dio discursos, solo dejó que el silencio hiciera su trabajo mientras el metal de la memoria brillaba al sol como un juramento. Ella intentó organizar una frase, pero las palabras chocaban entre sí, como si hubieran perdido la costumbre de salir sin máscara, y se quedaron atascadas en una boca que ya no convencía. Las niñas miraban a su padre con una mezcla de espanto y alivio, entendiendo con intuición infantil que ese hombre callado estaba deteniendo un huracán sin levantar la voz. Yo sentí que el suelo dejaba de moverse por debajo de nosotros, como si la casa entera hubiera aceptado, por fin, el nombre de lo que éramos y lo que no volveríamos a ser. «Viviana, te di mi confianza dentro de estas paredes y frente a mis hijas», dijo Ricardo, articulando cada sílaba como quien coloca ladrillos para que no quede más aire que el necesario. «No voy a preguntar por qué hiciste lo que hiciste. Hoy no vine a entenderte, vine a detenerte», agregó. Y esa separación limpia entre entender y detener le cortó el último hilo a su teatro. Ella buscó refugio en la vieja sonrisa, pero la sonrisa ya no tenía dónde anclar, y se desarmó en un gesto torpe, sin brillo, sin público que aplaudiera un acto que terminó. Las grabaciones existen, las marcas existen, los dibujos existen, y tus llaves existen, enumeró sin dramatismo, solo enunciando realidades como quien presenta un balance final. El silencio posterior no pedía perdón ni ofrecía trato, era un dictamen, el tipo de quietud que entra por los oídos y deja a la mentira sin oxígeno. Hoy, aquí, frente a ellas, vas a escuchar la palabra que les negaste tantas veces. Basta, concluyó, y la palabra no tronó, pesó. El golpe no vino de afuera, fue interno. Se le quebró la postura a Viviana, apenas 1 centímetro, pero suficiente para que el cuerpo recordara que no es invencible, y los dedos se le aflojaron alrededor del balde que ya no cumplía ninguna función. Intentó acercarse a Laura y Lía con un mohín de compasión prestada, pero Ricardo solo levantó la palma, gesto pequeño, definitivo, que trazó una frontera que ella ya no cruzaría jamás. «No vuelvas a nombrarlas como si te pertenecieran», dijo, y su tono neutro tuvo más filo que cualquier grito, como acero pulido que no necesita exhibirse para cortar. Viviana retrocedió un paso sin querer mostrarlo, y el jardín pareció agrandarse a su alrededor, dejándola sola en mitad de una escenografía que ya no le obedecía. Yo sentí el agarre de las niñas cambiar, menos presión, más aire,
El primer aprendizaje de libertad entrando por la piel antes que por la cabeza. Ahí supe que estábamos del otro lado del puente y que el resto sería procedimiento, firma, sello, consecuencia. El sonido de sirena llegó desde la calle sin dramatismo, ni persecución, ni carrera. Llegó como llega lo inevitable cuando se lo llama con pruebas, coordenadas y tiempo exacto. 2 oficiales cruzaron el portón con paso profesional y mirada limpia, sin show, sin mirar de reojo buscando cámara, solo haciendo lo que corresponde cuando alguien decide dejar de tener miedo. Ricardo no soltó un discurso para ellos, señaló la jaula, señaló el teléfono grabando, señaló el pendrive, y su mano describió una línea recta entre delito y evidencia. Señora Viviana, necesitamos que permanezca aquí y entregue la llave que lleva en la mano derecha, dijo la oficial con una cortesía que sonaba a protocolo y a final. Viviana tardó un segundo en entender que la educación también puede ser una forma de fuerza, y ese segundo fue el más largo de su vida, porque la dejó a solas con su nombre. Extendió la mano, y la llave tintineó contra el metal de la bandeja, un sonido pequeño que cerró una historia más ruidosa de lo que parecía. Nadie la esposó delante de las niñas con violencia ni palabras duras. La humillación fue otra, tener que obedecer en silencio donde antes imponía silencio a los demás. Ricardo se inclinó a la altura de Laura y Lía y les habló bajito de cosas simples, agua, desayuno, luz, como si el mundo pudiera repararse empezando por los nombres correctos. Yo las llevé unos pasos hacia el porche, y desde ahí vieron a su padre asentir a los oficiales, un gesto breve que decía «terminó» sin necesidad de explicaciones. Viviana quiso encontrar mis ojos para un último intento, pero ya no había escenario que la sostuviera, y aparté la mirada no por odio, sino por dignidad de quienes estaban detrás de mí. El oficial tomó declaración inicial con eficiencia de relojero, y la casa, por primera vez, respiró a compás humano, sin secretos, sin canciones privadas, sin jaulas. Y en esa respiración nueva, entendimos que la derrota más cruel no es caer al piso, es descubrir, frente a todos, que tu voz ya no manda ni dentro de tu propio silencio. Cuando el portón volvió a cerrarse detrás de los oficiales, la mansión no celebró, solo guardó silencio, un silencio distinto, de esos que no amenazan, pero tampoco consuelan. Un silencio que te obliga a mirar lo que quedó roto sin maquillaje. Ricardo no habló. Se quedó de pie frente a la jaula abierta, como quien observa un lugar del que nunca debió salir nada ni entrar nadie, contando mentalmente las veces que no vio lo evidente. Yo llevé a Laura y Lía a la cocina. Les serví agua tibia con azúcar como me enseñaron de niña, y las miré beber despacio, temblando más por costumbre que por frío. El mármol ya no parecía lujo, parecía testigo. Había que sostener a las niñas con paciencia, no con discursos, con pequeñas cosas que el miedo no puede discutir, y entendí que a veces la victoria duele porque llega tarde. En la mesa redonda de la cocina, sin cámaras ni voces ajenas, Ricardo se sentó con los codos pegados al cuerpo, como si temiera ocupar demasiado espacio en la vida de sus hijas después de no haber visto lo que pasaba en su propia casa. Me pidió que me quedara, no como empleada, sino como la persona que estuvo cuando era más fácil mirar a otro lado, y lo hizo con una humildad que no había mostrado desde que llegué. Las niñas escuchaban con los ojos, y cada frase tenía que ser suave y firme al mismo tiempo para no romper algo que recién empezaba a acomodarse. Les dije que hoy dormirían en mi cuarto, con la puerta abierta y la lámpara prendida, y que nadie volvería a decidir por su miedo. Nadie negó, nadie discutió. Solo respiramos juntos, por primera vez, a ritmo humano. El resto del personal evitaba cruzar miradas largas, no por culpa, sino por vergüenza de no haber visto o de no haber querido preguntar. Y yo no estaba ahí para juzgar a nadie. Estaba para ordenar el día después del desastre. Guardé los utensilios de la jaula en una bolsa sellable, anoté la hora, tomé fotos con mi celular para el expediente y le pedí a Ricardo que hiciera una copia de todo en la nube con un nombre imposible de adivinar. No hubo heroísmos, solo procedimiento. Tirar el vino derramado, lavar los vasos, ventilar el jardín, cerrar el candado, dejar constancia.
Cada gesto pequeño se volvió una forma de decirles a las niñas que el mundo todavía podía obedecer reglas buenas, que no todo lo que tiene llaves sirve para encerrar. Cuando el sol bajó y la casa dejó de ser escenario, vino lo más difícil. Hablar del pasado sin convertirlo en castigo para nadie, darle nombre al dolor sin entregarle la dirección de la puerta. Ricardo llevó a sus hijas al estudio con libros y dejó que eligieran uno para leer juntas, no por ritual, sino para ocupar el silencio con algo que no duela, y después volvió solo a la cocina. «Quiero que me cuentes todo, pero a mi ritmo», dijo, y asentí porque ya no estábamos en un juicio, estábamos en una cura. Le expliqué lo que recordaba de mi accidente, cómo apareció un coche en contracarril, cómo el freno no respondió, cómo un vestido rojo gritó mi nombre antes de desaparecer. No buscaba lástima, buscaba coherencia, y por primera vez el pasado encajó sin forcejeo. La culpa llegó disfrazada de preguntas. ¿Cómo no vi nada? ¿Cuándo comenzaron las marcas? ¿Qué palabras usó ella para que yo confiara? No respondí con teorías, respondí con hechos. Fechas de videos, horarios, dibujos, rutinas, repeticiones, esa lista que a los jueces los convence y a los padres los derrumba. Le dije que la humillación de hoy no devolvía noches, pero salvaba mañanas, y que esa era la única contabilidad que valía la pena seguir desde aquí. Él me miró con una fatiga distinta, de esas que no piden cama, piden propósito, y prometió frente a la mesa manchada de azúcar que a sus hijas jamás se les volvería a pedir silencio a cambio de amor. Nadie aplaudió, nadie lloró, solo asentimos los dos, como adultos que por fin entendieron el trabajo que queda. Antes de llevar a las niñas a dormir, pasé por el jardín una última vez y toqué los barrotes ya fríos con la punta de los dedos, no para recordar, sino para registrar que aquello había sido real y que ya no mandaba. Tomé la llave, la dejé en un sobre con fecha y firma, y la guardé donde la ley la pueda encontrar cuando la necesite. En el umbral, Laura me preguntó si mañana habría dibujos en el refri, y le dije que sí, pero que ninguno tendría jaulas, y el alivio que vi en su cara me sostuvo más que cualquier discurso. Apagué las luces del jardín, dejé la puerta de mi cuarto abierta y el pasillo encendido, y me acosté con las dos a los lados, escuchando su respiración por turnos. El dolor no se fue, solo se sentó más lejos, y por primera vez parecía dispuesto a aprender modales. Cuando las niñas finalmente se quedaron dormidas abrazadas a mis brazos, como si el cuerpo buscara por instinto, donde la vida todavía sí responde, Ricardo volvió al estudio donde había dejado la carta original, como si algo lo estuviera llamando desde dentro del papel viejo. La sostuvo con las dos manos, como quien sostiene un corazón prestado, y la desplegó esta vez, sin miedo de leer lo que antes no soportó enfrentar. Había frases subrayadas, palabras que ahora tenían un sentido completamente distinto al que tuvieron cuando fueron escritas. La esposa hablaba como alguien que sabía que su despedida tal vez no tendría público vivo. Y había una línea que se clavó como sentencia inevitable. Si un día ocurre lo que temo, Elisa Rodríguez será la única capaz de terminar lo que yo no pude detener. Y ahí ya no cabía interpretación, era profecía. Ricardo dejó caer la carta sobre el escritorio como si pesara más que el mármol, y por un momento apoyó ambas manos en los bordes del mueble para no desplomarse. Pero no era porque dudara de nada, era porque estaba procesando que su esposa preparó este momento antes de morir. Una mujer muerta hace años había visto con claridad lo que él no pudo ver, estando vivo todos los días con la misma villana. Ella ya sabía todo esto, dijo tan bajito que casi se cortó la frase en su garganta. Y yo no respondí, porque no existía frase corta que sostuviera la magnitud de esa verdad. Él cerró los ojos, y en ese mismo gesto quedó claro que ahora entendía que mi llegada a esta casa no fue casual. El destino no siempre viene anunciado. A veces llega disfrazado de necesidad económica. Guardó la carta en un sobre limpio con fecha actual y anotó al borde inferior: prueba principal, conexión entre hechos. No para crear melodrama, sino porque ese tipo de detalle puede significar la diferencia entre que un juez crea o no crea. El duelo se transforma distinto
cuando uno se vuelve guardián de verdad legal, no solo víctima emocional. Y esa transición estaba sucediendo en vivo, sin grito, sin ruptura dramática, sin colapso. Solo una aceptación desnuda. Alguien intentó destruir su familia 2 veces, y falló las 2 veces. Yo me acerqué en silencio y le pasé un vaso de agua, no para consolarlo, sino porque a veces el cuerpo necesita recordar que sigue siendo humano antes de seguir hablando del pasado. Ricardo se sentó frente al ventanal apagado, donde la luna ya no alcanzaba directo, y habló como si le estuviera hablando a los restos del perfume de su esposa, no a mí. Ella intentó avisarme y yo no quise ver, dijo, no como autocrítica, sino como quien entiende la arquitectura completa por fin. Ella confió en ti antes que yo te conociera físicamente, y tú seguiste viva para llegar hasta aquí, agregó, como si su mente ordenara las piezas imposibles que se negaron a caer durante años. Yo no busqué reducir su culpa, porque la culpa a veces no necesita respuestas, necesita contexto. Y el contexto estaba ahí en esa carta, en ese nombre escrito antes que mi historia personal explotara. La esposa me dejó una función sin que yo lo supiera, y ahora se había cumplido. Me preguntó si yo recordaba el rostro de la esposa aquella noche del accidente. La verdad es que no lo recordaba nítido, pero recordaba exactamente la sensación, miedo, y una mirada que no era de fuga, era mirada de entregar mensaje, no de salvarse a sí misma. Ricardo se quedó mudo unos segundos, porque entendió que su esposa no murió sin pelear, murió intentando dejar aviso, y yo fui la única que llegó viva al final de esa ecuación. Eso no se llama azar, se llama hilo invisible entre tragedias, se llama intersección de destinos imperfectos, se llama sentencia que la vida fue aplazando hasta hoy, y cuando la vida aplaza, no está olvidando, está preparando la caída correcta. Cuando salimos del estudio, cerró la puerta sin rapidez ni teatralidad. La cerró despacio, como quien cierra un capítulo que no necesita ser leído otra vez. Me dijo solo una frase. Mi esposa no quería justicia para ella, quería justicia para mis hijas. Y esa frase, dicha sin temblor, fue una ceremonia silenciosa, un sello emocional, un punto final legítimo. Bajamos las escaleras sin hablar más. No había ruido, no había música, no había maldad escondida intentando recuperar territorio. Había cansancio limpio, dolor honesto y una certeza que se volvió estructura nueva. Mañana empieza reconstrucción, pero hoy todavía pertenece al duelo. Hoy todavía pertenece a nombrar cada herida sin miedo. Esa noche no hubo cena servida, ni mesa puesta, ni reglas de etiqueta. Solo hubo un par de panes partidos en silencio, vasos de leche tibia y miradas que intentaban sostenerse sin romperse. Las niñas comieron despacio, como quien prueba por primera vez un alimento sin miedo, y cada bocado parecía un ejercicio nuevo para su sistema nervioso, como si el cuerpo todavía dudara que ya no habrá castigo después de tragar. Ricardo las dejó subir a dormir conmigo, no porque desconfiara de sí mismo, sino porque él mismo necesitaba una habitación vacía para permitir que el duelo respirara sin testigos. Y yo entendí sin palabras que esta noche no se acompañan padres, esta noche se acompañan hijas. Cuando apagué la luz suave de mi cuarto, las 2 niñas se giraron hacia mí al mismo tiempo, buscando mi pecho como punto fijo, y su respiración lenta fue entrando en compás hasta que se sincronizaron como si hubieran sido diseñadas para sobrevivir así, juntas. Yo cerré los ojos con ellas abrazándome, como si mi costilla fuera su cinturón de seguridad, y aunque no lloré en voz alta, sentí que mi cuerpo por primera vez en años no se defendía de la cama. No tenía que estar alerta para sobrevivir. Esa noche no hubo autoprotección automática, hubo validación, hubo alivio silencioso, hubo humanidad sin resistencia. El cuerpo sabe cuando el peligro dejó la habitación. Ricardo pasó la madrugada en el estudio sin tocar la computadora, sin revisar las carpetas legales, sin repasar las pruebas. Necesitaba atravesar la parte más difícil, sentarse frente al vacío. El primer vacío después del trauma no es ausencia, es reacomodo. Es cuando la mente por fin reconoce: no tengo que sobrevivir esta noche,
Tengo que entenderla. Y en ese proceso no hay palabras útiles. Hay respiración lenta apoyada contra una silla vieja. Hay peso en los hombros que no viene de cargas, sino de pérdidas. Hay preguntas sin destinatario que no necesitan respuesta inmediata. Hay un hombre revisando su versión interna de padre sin espejo que lo sostenga. Ya no éramos víctimas tratando de explicar lo inexplicable. Éramos sobrevivientes ordenando lo que sigue. Y esa diferencia no es filosófica, es práctica. Mañana hay policía, mañana hay abogado, mañana hay declaración formal con fechas, horas, cámaras, marcas, archivo, cadena de custodia. Hoy solo había que sostener la verdad desnuda sin tratar de maquillar la herida para que duela menos. Cuando la verdad deja de necesitar escenografía, empieza a curar. La herida abierta ya no quiere inventar narrativas para soportarse. Quiere cicatriz, quiere forma final, quiere cerrar, y mañana será ese día. No hubo música ni televisión para distraer la cabeza, solo el sonido del viento golpeando las ventanas muy suavemente, como si la casa misma quisiera pedir perdón por todo lo que no pudo proteger antes. Esa mansión, que antes era escenario de poder, ahora parecía solo un edificio grande que guardaba la sombra de lo que ocurrió y delató cada secreto que ocultó durante años. Y yo entendí algo que nadie me explicó nunca. Las casas guardan memoria física, las paredes saben, los pasillos saben, el mármol guarda huellas invisibles, pero el alma de la casa cambia de dueño cuando la verdad toma control. Antes de dormir, acepté algo que yo misma evitaba admitir desde hacía mucho tiempo. Yo necesitaba esta verdad tanto como esas niñas. Porque el accidente que destruyó mi vida no era una tragedia random, era una pieza de un rompecabezas diseñado para que yo fuera eliminada. Y sobreviví. Mañana vamos a cerrar legalmente la historia. Mañana se confirman nombres, tiempos, conexiones, y esa carta de la esposa muerta se vuelve arma legal, no poema triste. Pero esta noche se duerme así, agotada, golpeada, consciente y en paz incómoda, porque la paz honesta no llega limpia, llega con marcas. A la mañana siguiente, la casa amaneció con una tranquilidad rara, como si la estructura entera estuviera recuperando oxígeno después de años de respiración torcida, y sin embargo, nadie dentro sintió alivio inmediato. Ricardo preparó café sin decir palabra, y yo sentí que sus manos no temblaban por miedo, sino por agotamiento acumulado de entender en una sola noche lo que no vio en años. El teléfono empezó a sonar con detectives, agentes, abogados, que ya tenían los primeros reportes preliminares del arresto. No hubo adrenalina, no hubo reacción impulsiva, hubo cansancio, un cansancio viejo, 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 un cansancio que no busca venganza, busca cierre. La policía llegó de día para levantar formal declaración, y cuando Ricardo abrió la puerta, lo hizo sin gesto de defensa ni tensión corporal, solo con resignación silenciosa, como quien entrega información porque ya no tiene fuerza para proteger su historia del dolor. Yo di mi declaración con voz firme pero baja, relatando hechos como quien cuenta heridas sin dramatizarlas, pero tampoco minimizarlas. Las niñas no fueron presionadas. Su testimonio sería protegido por tiempos y protocolos distintos. Esa fue la primera decisión que se sintió como decente dentro de tanta sombra. Los agentes tomaron fotos, levantaron registros, pidieron acceso al jardín y a la jaula resguardada. Todo parecía procedimiento normal, y sin embargo, se sentía histórico. Después de que los oficiales se fueron, Ricardo se sentó frente a la mesa del comedor vacío, sin mantel, sin vajilla, sin adorno, y ahí se quebró un poco, no con grito, no con lágrimas violentas, sino con ese tipo de quiebre lento que no hace ruido, pero te tira los hombros hacia adelante. Yo me senté enfrente sin tocarlo, sin intentar nombrar nada. Hay dolores que no necesitan frase. Hay piezas del alma que necesitan espacio para recolocarse antes de encajar. Él no pedía consuelo, él pedía tiempo, y tiempo es algo que la justicia no acelera. Tiempo es algo que el duelo no negocia. Pasé la tarde ordenando la cocina sola, no porque me lo pidieran, sino porque limpiar objetos concretos ayuda a ordenar pensamientos que todavía no encuentran lugar.
Lavé platos, guardé vasos, doblé servilletas que no iban a usarse hoy, y el sonido del agua cayendo en el lavabo se volvió acompañamiento de fondo, casi una música mínima que marcaba la transición lenta entre trauma y formalidad. Los abogados llamaron para pedir copia digital de los pendrives y de las fotos de la jaula. Yo envié todo sin prisa, sin emoción. La verdad ya estaba presentada. Lo que sigue pertenece a proceso, no a corazón. Laura y Lía pasaron el día jugando en silencio, más cerca una de la otra que de cualquier juguete, como si todavía no confiaran en que la libertad recién recibida no iba a ser arrebatada de nuevo. Las dejé dibujar lo que quisieran. No les pregunté qué era cada trazo. No les pedí explicación. No les interpreté nada. Hoy no era un día de análisis psicológico. Hoy era un día de permitir que sus manos dijeran lo que su boca todavía no puede ordenar. En uno de los dibujos apareció una casa abierta sin jaulas y el cielo lleno. No dije nada, solo guardé ese dibujo dentro de un sobre aparte. Cuando la noche volvió a caer, no hubo discurso final para cerrar el día, ni promesa grandilocuente para acelerar la curación. Solo hubo silencio compartido. Ricardo me dijo, mañana yo quiero hablar con prensa, abogados, quien sea necesario, pero no hoy. Y yo asentí. Porque este día no era para defenderse ante el mundo. Este día era para procesar la gravedad de sobrevivir, algo que pudo habernos destruido sin dejar rastro. Y acepté de una vez que algunas batallas no se ganan cuando se atrapa al enemigo, sino cuando uno se permite sentir el desgaste sin vergüenza, porque ese desgaste también es parte del final cerrado. Pasaron pocos días para que la historia dejara de pertenecer solamente a nosotros y se volviera pública, legal, registrada y nombrada frente a quien necesitaba verlo sin espejos. Los abogados de Ricardo presentaron todo de manera impecable. Fechas, videos, marcas, carta original, pendrives, cadena digital intacta. No hubo grietas posibles en la versión, y en cuestión de horas comenzaron a llegar rectificaciones, comunicados, notas oficiales. Elisa Rodríguez no tenía culpa de nada. Nunca la tuvo. Nunca debió cargarla. Y cuando vi mi nombre limpio por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que ya había olvidado en mi cuerpo. Dignidad que no se defiende. Dignidad que se sostiene sola. Ricardo dio una entrevista corta y sin espectáculo, diciendo que su esposa había dejado un aviso antes de morir y que ese aviso fue ignorado por dolor y por confianza mal puesta. Dijo que gracias a esa carta y gracias a mí, sus hijas seguían vivas. No le tembló la voz. No adornó la frase. La entregó como se entregan verdades que ya no necesitan justificar su existencia. Y cuando la gente comenzó a entender la dimensión, las redes ya no cuestionaban quién era la villana. Era obvio. El mundo, por fin, tomó el lado correcto sin pedir permiso. Las niñas volvieron a ser niñas, y no testigos silenciosas. Cuando por fin retiraron la jaula del jardín, no hubo ceremonia dramática, no hubo festejo artificial, solo hubo un camión de carga, 2 hombres de uniforme y una ausencia que al fin se sentía limpia. En su lugar, cavamos juntas, yo, Laura y Lía, un pequeño hueco donde nadie podía encerrar nada jamás. Plantamos un arbolito joven, delgado, frágil, pero vivo, como símbolo de empezar de cero sin metal que dicte destino. Ricardo nos observaba desde unos metros atrás, con los ojos llenos de ese tipo de emoción contenida que ya no necesita demostrar fuerza para existir. Me agradeció sin teatralidad, sin deuda emocional, sin convertir mi ayuda en moneda. Me agradeció mirándome a los ojos, como quien reconoce a otro sobreviviente y entiende que la vida no nos cruzó por pena, sino por propósito. No te debo disculpas, te debo respeto, me dijo. Y eso valió más que cualquier sentencia, porque amor no es pedir que alguien olvide lo que sufrió. Amor es asegurar que no vuelva a sufrir eso jamás. Las niñas se acostumbraron a dormir sin miedo, y yo volví a sentir que sí existe mañana donde la memoria no es amenaza, sino construcción. Las cicatrices no desaparecen, pero cambian de función, dejan de ser prueba de daño y se vuelven prueba de resistencia. La mansión volvió a llenarse de olor a pan,
risas pequeñas y libros abiertos sin supervisión tóxica. Los muros no ocultaban más historias, los muros ahora las contenían sin deformarlas. Y tú que estás escuchando esto, dime con honestidad, si hubieras tenido la oportunidad de enfrentar el mal sin gritos, solo con verdad y valentía silenciosa, ¿lo habrías hecho también? Quiero leer tu opinión. Escríbeme aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad y a qué hora estás escuchando esta historia ahora? Y si esta historia tocó algo en tu corazón, deja tu like. Compártela con alguien que necesita recordar que el horror no dura para siempre. Y suscríbete al canal, porque cada historia que contamos aquí es prueba viva de que el destino a veces no se equivoca. Solo espera el momento exacto para revelar el milagro.